La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Tiene que llevar a estar en paz, ¿no? Por eso me gustaría que reposen la mente, que estén tranquilos, que meditemos las cosas que vamos a escuchar hoy. No lo vean como una investigación, una enseñanza, sino como que estamos refrescando conceptos e ideas de lo que significa la Pascua. Yo no voy a tocar hoy todo el tema de la Pascua, obviamente, solamente voy a dar algunos indicios de lo que ha acontecido, o el significado o la importancia de lo que es la Pascua. Entender la Pascua, para nosotros, es la columna vertebral del cristianismo. Nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para entender la Pascua debemos entender el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ver el sentido espiritual a la Pascua, al significado de la Pascua. También se lo llama hacer memoria, la Santa Cena, la comunión, la Pascua, son lo mismo. Todas son con distintos nombres, pero es exactamente lo mismo. Una de las grandes realidades que debemos entender también, que esta Pascua, que es, en inglés se entiende un poco mejor, que es Passover, que es pasar por alto, es pasar sobre, es pasar por encima. Si uno se remonta al libro de Éxodo y se recuerda de que el pueblo de Israel fue liberado por Moisés, ellos pasaron de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Vayan pensando eso en el contexto de nuestra realidad espiritual hoy día. Se dice que la preparación es el más alto grado de creencia, y por eso nosotros debemos prepararnos y preparar nuestro entendimiento para entender el significado de la Pascua. Estamos viendo como versículo del año, Salmo 127.1, ¿verdad? Recuerdan, dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Parte de lo que nosotros tenemos en la casa de Dios es el entendimiento acabado del significado de la Pascua y el significado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que debemos cristalizar en nuestra mente, es algo que debemos tener bien claro para nosotros poder entender y creer por qué estamos creyendo en la Pascua. También otra cosa que debemos entender, que la Pascua no es un ritual, no es un simbolismo o algo místico, no es algo esotérico, no es alguna religión o no es un dogma. El significado de la Pascua es hacer memoria de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, es reconocer al Señor Jesucristo, que fue hecha nuestra justicia. También es para saber que ahora somos hijos de Dios, para saber que no mora el pecado más en nosotros, y que ya nuestros pecados fueron remitidos y fuimos limpiados, porque se pagó un alto precio por nosotros. Para mostrar la vida, para mantener viva la esperanza del retorno de Cristo. También eso es algo de lo que debemos recordar de lo que es la Pascua. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, gracias a los logros de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa para tener en cuenta, un detalle que les comento, después de las dos Pascuas principales, que una ocurrió en el libro de Éxodo, las dos Pascuas principales que nosotros vemos en la Biblia, después hubo un cambio de administración. Cuando ocurrió en la Pascua en el libro de Éxodo, cuando recuerdan, cuando fue antes de que pasara el vigor, después Moisés cuando fueron al desierto, Dios le dio la tabla de la ley, y ahí empezó la ley, después de un tiempo de que pasó la Pascua. Y nosotros, después de la Pascua que pasó a través de Jesucristo, pasamos de la ley y de Cristo a ¿qué? A la gracia.
¿Mm? Entonces, estas Pascuas van también demarcando tiempos, van demarcando situaciones que son nuestras realidades espirituales. Y ahí me quería enfocar, ¿Mm? De que nosotros tenemos un sentido espiritual de las cosas, debemos ver los acontecimientos de una manera espiritual. Le quiero leer, hoy vamos a tocar básicamente todo este libro, la Biblia me lo dice, del doctor Rito Polviru, ¿no? Y hay una parte, un párrafo que les quiero leer de si usted está limitando a Dios. Y fíjense cómo encaja bellamente este párrafo con lo que estamos viendo. Dice, frecuentemente limitamos a Dios en nosotros mismos por nuestra creencia equivocada. Nuestro propio razonamiento dice simplemente no puedo tener todo lo suficiente. Eso no puede ser, y así confesamos lo negativo cuando todo el tiempo su espíritu dentro de nosotros está gritando suficiencia en todo. Hemos sido de tal manera enseñados a respetar el conocimiento que nos viene por nosotros de los 5 sentidos que no logramos reconocer el conocimiento que viene a nosotros del reino superior. La palabra de Dios, no la razón, ocupa el primer lugar. Ambos reinos o mundos están aquí. El mundo natural es un hecho, el mundo espiritual es verdad. Ahora, acá hay algo interesantísimo. Hay 4 reinos en este mundo, dice este libro. Uno se sobrepone al otro. El reino vegetal, el reino animal, el reino del hombre y el reino de Dios. Los principales 3 componen el mundo natural. El reino de Dios es un mundo sobrenatural o espiritual. El mundo natural y todas las cosas en él vienen a la mente a través o por medio de los 5 sentidos naturales. Las verdades del mundo espiritual absolutamente no dependen de los sentidos, sino más bien del espíritu que proviene de Dios al hombre. No podemos saber nada del mundo espiritual por medio de los sentidos. Por eso es que Pablo dijo, por inspiración divina en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque los asuntos espirituales se han de discernir como espiritualmente. Las cosas espirituales del mundo espiritual pueden ser conocidas en este mundo únicamente por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, solo entonces puede el Espíritu relatarnos verdades acerca del mundo espiritual y darlas a conocer a nuestros sentidos. Entonces, solo entonces tenemos la habilidad dada por Dios dentro de nosotros, haciéndonos conocer cosas acerca del mundo espiritual. ¿Por qué les menciono esto? Nosotros, nuestra prédica, nuestra doctrina, se basa justamente en los logros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Y nosotros creemos que Cristo murió en la cruz y que fue levantado entre los muertos, aunque nosotros no hayamos visto ese acontecimiento. Nosotros no vivimos en esos tiempos, no participamos en esos acontecimientos o en esa época, pero nuestra fe en la palabra de Dios, porque entendemos las cosas espirituales y el Espíritu de Dios a través de nosotros nos muestra verdades espirituales, nos hace entender cosas espirituales. Recordemos, todo el reino espiritual se sobrepasa, está por encima de cualquier reino, lo cual nos da a entender que la vida entonces se sostiene sobre principios espirituales. Los logros de Jesucristo que nosotros podemos ver sucedieron en el campo de los sentidos, ¿verdad? Su vida, su muerte, su crucifixión, su resurrección, incluso su ascensión ha sido vista por los apóstoles. Eso ocurrió en el campo de los sentidos, pero sus resultados, los resultados de haber hecho eso, trajeron consecuencias, obviamente buenas, en el campo espiritual, la cual nosotros hoy día podemos asirnos de ella y gozar plenamente de esos derechos por los cuales Dios obró en Cristo, resucitándonos en la cruz. Esto nos va dando a entender un poco más, desde otro ángulo, el significado de la Pascua. ¿Por qué creemos en estas cosas? ¿Por qué anunciamos estas cosas? ¿Por qué nosotros basamos nuestra fe en la creencia en Cristo?
¿Por qué nosotros nos creemos verdaderamente que somos hijos de Dios? ¿Por qué nosotros creemos que ahora estamos bajo una administración que se llama la gracia y podemos disfrutar de todos los dones y los beneficios espirituales que Dios provee a través de su don espiritual? Es una nueva conciencia, es un nuevo despertar a las cosas de Dios, a los asuntos espirituales de Dios, los cuales Dios no quiere que ignoremos. Vayan pasando Éxodo, capítulo 8, en el versículo 1. Vamos a estar ahí en un momento. Recordemos, la preparación es el más alto grado de creencia y nosotros nos preparamos para ser creyentes, verdaderos, maduros, equilibrados, bien fuertes en la verdad de la palabra de Dios. Entonces, Éxodo, capítulo 8, versículo 1 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Dice, para que me sirva. ¿Para qué me sirva? Ellos no podían servir a Dios si estaban esclavizados, ¿verdad? Ellos tenían que ser liberados. De la misma manera nosotros, como nos da nuestra posición espiritual, que estábamos antes de creer en Cristo, en Efesios, estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos servir a Dios de ninguna manera, ¿verdad? Necesitamos irremediablemente un Redentor. Necesitamos alguien que sea un sustituto por nuestros pecados, alguien que pudiera pagar la deuda que teníamos en el campo espiritual por lo que había pasado. Cristo fue el sustituto por nuestros pecados. Él se convirtió en nuestro Cordero Pascual. Él dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él sufrió el oprobio por cada uno de nosotros. De esa manera nos dio acceso, su fe en Dios, su fe en la palabra, su fe en las promesas, nos dio acceso al reino de Dios y su justicia, las cuales hoy día ustedes y yo pertenecemos. Recordemos, quiero que quede bien en claro, no es un ritual, no es un simbolismo, o algo místico, o algo esotérico. No es religión, ni tampoco es dogma, porque nosotros creemos y nuestra fe está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, ahora sí, podemos entrar un poco más en detalle en las cosas que les quiero compartir. Pero antes de ir directamente al estudio principal, quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver partes, como les decía, no vamos a ver todo. Yo tampoco voy a compartirles todo acerca del significado de la Pascua, porque van a haber otros maestros que van a compartir. Pero sí quiero ir dándole un pie para que ustedes vayan como ejercitando o dándole músculo a sus pensamientos acerca de todo este tiempo que estamos viviendo, o que vamos a vivir, ¿verdad? En Gálatas, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Recuerden, estén tranquilos, estén en paz. Recuerden que Dios nos ama. Él siempre, escuchamos las manifestaciones tremendas, ¿verdad? Dios siempre nos consuela, nos alienta, nos dice, no se cansa de decirnos que nos protege, que vayamos a su palabra, que oremos de corazón abierto a Él, porque Él es un Dios que nos ama, que nos consuela y nos da todo lo que Él tiene a su alcance. Él no escatimó nada, dice la palabra, ¿no? Si nos dio, no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuántas cosas para reflexionar? ¿Cuántas cosas para poder meditar en la palabra de Dios? Para que nuestros pensamientos se enriquezcan con el conocimiento que estamos adquiriendo a través del significado de la Pascua. En Gálatas 5.1 dice, estad pues como firmes. ¿Firmes? ¿En qué tenemos que estar firmes? En la libertad. ¿Con qué? Con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos ¿al qué? Al yugo de la esclavitud. No volvamos más al pasado si hemos sido liberados. No volvamos más a pensamientos, como vamos a ver, de derrota, de frustraciones, si ya fuimos liberados y libertados, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Por eso
Recuerden que esta Pascua es un traspaso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, de la derrota a la victoria. Ahora somos hijos de Dios. Dice el estudio en el capítulo 9, el cuerpo partido y la sangre derramada, dice, gran número de cristianos están sufriendo de falta de fuerza e integridad física. Por Dios, lo que tenemos en nuestras manos, qué responsabilidad tan tremenda y tan hermosa como hijos de Dios. Hay muchos cristianos que están padeciendo integridad física. ¿Qué hacemos nosotros, aparte de orar? ¿Qué poder tenemos nosotros en Cristo para poder orar por nuestros hermanos? En la mayoría de los casos, dice, falta de bienestar se debe ya sea a enseñanza equivocada o a una falta total de enseñanza. Pablo, como vamos a ver más adelante, decía que no discernían en la iglesia de Corintio. Mucha gente había enferma y muchos morían prematuramente. ¿Por qué? Porque no discernían claramente el cuerpo partido y la sangre derramada. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero vamos a ir, como les decía, enriqueciendo nuestro entendimiento. Vamos meditando estas cosas, vamos trabajando nuestro corazón, porque vamos haciendo un reconocimiento de los logros de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, preguntémonos, ¿realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y que es la respuesta de Dios a las necesidades del hombre, entonces usted será capaz de manifestar los resultados en su vida. Sería un evangelista entusiasta, diría, amén. Pero es verdad. La respuesta y la necesidad del hombre están dentro de la palabra de Dios. Las necesidades del hombre, todo lo que necesitamos, están dentro de la palabra de Dios, del conocimiento verdadero y exacto de la palabra de Dios. De acuerdo a Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio, es el mismo todo el tiempo. Lo que Él fue una vez, Él es siempre. Lo que Él hizo una vez, Él siempre que lo hace o lo hará. Podemos leer infinidades de milagros y de la mano poderosa de Dios en relatos bíblicos en el Antiguo Testamento. Cada detalle, cada aspecto, cada obra, cada milagro, cada maravilla de Dios que ocurrió en su palabra y que aconteció, están disponibles para ser activadas hoy día. Hoy día pueden vivirse ese estándar, hoy día se puede vivir esa palabra, hoy día se puede manifestar el poder de Dios. Dios no ha cambiado, Dios no ha limitado su poder, Dios no hace la vista gorda y mira para otro lado. Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios presente, un Dios vivo, un Dios activo, que quiere dar todo lo que nosotros necesitamos. Y cuánto mucho más ahora que somos sus hijos. Así que el Dios que yo conozco y que yo enseño y predico y por quien yo trabajo es el mismo Dios que el Dios de Abraham, de David, de Pablo. Dios no ha llegado a ser ni un poquito más débil a través de estos años. Hay gente que cree, fíjense cuán equivocado puede estar la gente, por Dios, ¿no? Cree que la voluntad de Dios hacia ellos es que estén enfermos, que manifiesten enfermedad. Hay gente que cree que Dios es el autor de la enfermedad, el sufrimiento y toda clase de maldad para la humanidad. Algo de esto estuvimos viendo, ¿no? En la clase Mente Renovada 2 y también en las últimas enseñanzas que hubo, que acá hay una figura literaria, ¿no? Que la vamos a ver después, más adelante, por qué se le atribuía a Dios todas estas cosas. Pero Dios no es el autor de la enfermedad, gente. Dios no es el autor de la muerte, de los sufrimientos, de la desolación, de la frustración. Dios no es ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Yo no creo, ni tampoco creería en ese Dios, si fuera. Hay gente que cree todo esto. Por eso hay sufrimiento, por eso hay enfermedades. Porque la gente está equivocada o desconoce totalmente la palabra de Dios. Hay gente que cree que Dios hace los mejores cristianos a mandarles enfermedades y dolencias. Es una prueba del Señor.
suelen decir. Estas posiciones son contradictorias o son contradicciones directas a la palabra de Dios. Dios no envía enfermedad, dolencia y pecado a la vida de la vida de nadie para hacerlo cristiano, un cristiano más digno o más santo. Tampoco envía enfermedad y dolencia para probar a la gente. Si Dios quiere algo, es nuestro corazón. Si Dios quiere realmente algo de nosotros, es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que cumplamos el primer y gran mandamiento y que lo amemos a Él con toda dignidad, con toda honestidad y con todas las fuerzas que tengamos. Cuando la iglesia de Corintios estuvo manifestando enfermedad, división, contienda, Pablo no los aplaudió por sus enfermedades. Él no les dijo, ustedes están enfermos, es una señal del amor de Dios. Él no dijo esas cosas. Y tampoco dijo Pablo, carguen su enfermedad pacientemente, pues Dios los está probando. El apóstol Pablo, según la epístola de los Corintios, les reprendió y se esforzó por corregirlos y para estar enfermos. Recordemos que reprender es alentar a alguien a que tenga algún esfuerzo más digno. Reprender no es que él fue con la Biblia y les pegó con la Biblia, ¿no? No, él los alentó, los instó a que crean la palabra, miren los logros de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que Él ha hecho por nosotros. Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Ahora podemos tener integridad física. Estamos libres de los pecados. No hay dolencia, no hay pecado en nosotros. Nuestros pecados han sido remitidos. Él se llevó el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Crean estas cosas, crean en su corazón, amen a Dios, tengan la paz de Dios. Él no los reprendió como individuos, sino que como una congregación, como cristianos, como hermanos en Cristo, porque ellos no discernían el cuerpo del Señor apropiadamente. Cuando Él vio enfermos, cuando vio que había dolencia en la iglesia, Él pudo captar inmediatamente cuál era el inconveniente y cuál era el problema. Ellos no estaban discerniendo claramente el significado de los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se daban cuenta de que Jesús, que fue crucificado en la cruz del Calvario, había logrado en su cuerpo algo para ellos. Pablo les señaló que ya no era necesario sufrir enfermedad y dolencia. ¡Qué evangelio tan liberador! ¡Qué evangelio tan poderoso! ¡Qué palabra tan magnífica! Fíjense, llevar esto, anunciar esto, no hay más enfermedad y dolencia en la vida de nadie si creen en Jesucristo. Por eso le decía, ¿qué poder tenemos en nuestras manos? O como decía el doctor Wilbo, ¿qué poder tiene la iglesia si solamente lo supiera? Hoy día tenemos la oportunidad de proclamar y de anunciar y de dar a conocer todas estas verdades. Hay gente que todavía ignora por completo los verdaderos logros o significados de la Pascua. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, mientras creamos en lo que creemos, pongámonos de pie y anunciemos los logros de nuestro Señor Jesucristo. Anunciemos el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Señor. Si la iglesia ha sido redimida de las enfermedades y la dolencia, entonces, ¿por qué estaba enferma y débil la iglesia de Corintios? En 1 Corintios, si quieren pasen ahí, por favor, por favor, métanse de cabeza. Métanse de cabeza en 1 Corintios 11. Vamos a leer los versículos 29 y 30. Es tremenda la responsabilidad que tenemos ahora. Recuerden que estamos viendo todas estas cosas porque estamos pasando y estamos viendo en estos tiempos los hechos tan importantes que han acontecido para nosotros. Uno debería prepararse mucho tiempo antes para recibir la Pascua, para participar en la comunión. Debería prepararse mucho tiempo antes, preparar su corazón, sus pensamientos, su mente, porque, como les decía, no es un simbolismo o un hacer memoria meramente, sino que estamos recordando lo que
Cristo ha logrado por nosotros y lo que hoy día nosotros tenemos o obtuvimos gracias a su sacrificio. En 1 Corintios 11, 29 y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La iglesia de Corintio estaba bien enterada de lo que la sangre de Cristo significaba, pero no estaban logrando discernir el cuerpo del Señor. Siempre hay algo obviamente erróneo cuando hay miembros en la iglesia que estaban débiles y enfermizos, y la gente estaba muriendo prematuramente. La grandeza de este día en que vivimos es mayor que la de los días de Moisés. Jesucristo se levantó de los muertos. Es así. Jesucristo se levantó de los muertos. El Espíritu Santo está en la gente cristiana con gran poder potencial. En Hechos 13, 38 y 39, no vayan, yo se los leo, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunció perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, el Señor Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Esto está en Hechos 13, 38 y 39. Dios dio su palabra a aquellos que oyeron y creyeron y obtuvieron resultados. Nosotros hoy día podemos hacer exactamente lo mismo. Así como ocurrió en Éxodo, y ellos inmolaron el cordero y pasaron la sangre por el dintel y los dos postes de las puertas, y el hervidor pasó y esa noche no hubo ninguna muerte en ellos. Dios da la palabra hoy día, gente. Hemos escuchado la palabra de Dios hoy, así fresca, a través de la manifestación. Ese es el mensaje de Dios para hoy, para nosotros. Lo que hemos escuchado a través de la manifestación del Espíritu Santo que se hizo disponible después del día de Pentecostés. Lo podemos hacer, debemos creer. Nosotros podemos poner la palabra de Dios en alto y anunciar y predicar los logros de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no más el adversario tome ventaja acerca de nuestras vidas, para sentirnos miembros y coherederos y copartícipes de la misma promesa. Miembros y copartícipes de la misma promesa que nuestro Señor Jesucristo. Pensemos esas palabras, gente, pensémoslas, porque son realidades espirituales que hoy día están en nosotros y para nosotros. Si yo me quiero sentir victorioso, verdaderamente victorioso y un ganador en la vida, debo creer lo que Cristo ha hecho en mí. De modo que ya no soy yo como era antes, dice acá, sino que vive Cristo en mí, y las obras que Él hace, yo las puedo hacer y aún mayor. La creencia se indica por medio de actuar. La creencia se indica por medio de actuar, según lo que Dios ha prometido. La gente hebrea, guiada por Moisés, demostró creencia. Dios le dio integridad física cuando comieron la carne del cordero y literalmente tuvo piedad de sus vidas, porque ellos siguieron sus instrucciones al rociar la sangre. Ni un segundo antes que comieran el cordero recibieron ellos integridad. Ellos obedecieron. No había en realidad un poder en sí en comer el cordero o en la sangre, ¿verdad? No había un poder en sí, sino el poder o el cubrirse del pecado, de lo que iba a pasar esa noche, era la obediencia. Ellos fueron obedientes al mandato de Moisés, que era la palabra de Dios a través de Moisés. Lo mismo ocurre hoy día, gente. Cuando hay un hombre de Dios que se para por Dios y anuncia la palabra de Dios y proclama los logros de nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo. Pero como decía el doctor, si había un Moisés yo creería. ¿Qué tal si hay una persona que está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y habla estas verdades? Que anuncia las verdades que hay en este libro, porque le cree a Dios, porque ama a Dios y ama a su gente. ¿Por qué no creer la palabra de ese hombre que anuncia la palabra de Dios? Si vemos que son verdades que están relatadas en el libro, que Dios mismo ha inspirado por revelación divina a esos santos hombres de Dios.
Dios hemos visto que no ha cambiado, ¿verdad? ¿Por qué podemos creer que hoy día no nos inspira a nosotros a hablar su palabra? Él nos inspira a que nosotros proclamemos su palabra, que anunciemos las buenas nuevas, que anunciemos los logros de nuestro Señor Jesucristo, que hoy somos victoriosos en Cristo. Ya tengo la victoria, dice la canción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo me salva. Esas son realidades que nosotros tenemos que asirnos para caminar en esta vida con poder. Eso va a hacer intimidar al adversario, va a hacer que retroceda. Y cuando más la iglesia esté manifestando, cada miembro de la iglesia esté manifestando ese poder, eso va a hacer retroceder al enemigo cada vez más. Entonces la iglesia va a ser una iglesia poderosa. Porque creemos estas verdades, porque las creemos de todo corazón. Dios dio integridad física cuando ellos comieron la carne del cordero, y literalmente tuvo piedad de sus vidas, porque ellos siguieron sus instrucciones al rociar la sangre. Y un segundo antes de que comieran el cordero recibieron ellos integridad. Pero esa noche, cuando comieron la carne del cordero, cuya sangre había sido rociada sobre el dintel y los postes de la casa, ellos comieron salud física para sí mismos. El heridor pasó, sin herir a los israelitas, obedientes. Y a la mañana siguiente, todos estaban completos en todos los aspectos. Ellos estaban completos en todos los aspectos. Nosotros hoy día estamos completos, ¿verdad? Absolutamente completos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta gente actuó según la palabra de Dios, tal como fue dada por Moisés. Lo mismo que podemos hacer nosotros hoy día. Actuar conforme a la palabra, andar conforme a la palabra, vivir conforme a la palabra de Dios y subir nuestro estándar de vida a la palabra de Dios para adquirir una buena calidad de vida, porque eso es lo que provee la palabra, calidad de vida a quien la cree y a quien la vive. Así como la sangre del Cordero fue cubrimiento por los pecados de los hijos de Israel, así la sangre de Jesucristo fue vertida por el pecado. El cuerpo de Cristo fue ofrecido por las consecuencias del pecado. Esto es enfermedad, dolencia y necesidad. Al igual que el comer la carne fue sanidad para las necesidades físicas de los hijos de Israel. Hoy día, cuando se va a la comunión, recuerden, el vino representa la sangre de Cristo y el pan representa su cuerpo. Que vamos a ver más adelante el significado verdadero y concreto de esas dos cosas. Como les decía, yo solamente voy a dar un repaso, refrescar un poco, para dar un puntapié a todo lo que viene. Yo creo en la obra completa de Jesucristo. Yo lo creo. ¿Saben que sí? Yo lo creo. Yo creo en las obras completas del Señor Jesucristo. No solo para salvación del pecado, sino también para salvación de enfermedad. Si Pedro pudo decir, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, yo también. Yo también puedo. Usted también puede. Todos podemos. ¿Por qué? Porque todos somos miembros ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. El mismo poder que pueda actuar en mí por creer la palabra, actúa en usted, en Pedro, en Gustavo, en Mariana, en Alicia, en todo, en Néstor. Donde hay un creyente que se para firme, hay un Cristo activo. Donde hay un creyente que anuncia la palabra de Dios, es un Cristo andando, con poder, con hidalía, con aplomo, con fortaleza interior, anunciando y proclamando la palabra de Dios. Pero vamos a pasar por alto. Hay mucho para compartirles. Hay mucho. Así que al final de su vida terrenal, cuando le estaban golpeando al Señor Jesucristo y azotado, Jesús en su cuerpo físico estaba pagando el precio por la integridad física de la humanidad. La humanidad toda, en ese momento, estaba recibiendo integridad física. ¿Recuerdan Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga, ¿qué dice? Sea salvo, tenga vida eterna, ¿verdad? Parte de creer eso es entender los sufrimientos del Señor Jesucristo.
lo que Él ha padecido, lo que Él tuvo que pasar para que nosotros tengamos hoy día una integridad física. Cuando Él permitió que su cuerpo fuera golpeado y azotado, Jesús nos estaba redimiendo de la enfermedad y la dolencia. No fue su cuerpo, sino su sangre la que fue derramada en el Calvario para la remisión de nuestros pecados. No hay palabras para describir el amor mostrado en la crucifixión de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, sin ningún pecado, que no hizo otra cosa sino el bien para la gente, sanando sus cuerpos rotos y dándoles la palabra de Dios, ahora iba a ser crucificado por ellos. Lo golpearon, lo entretejieron una corona de espinas para ponérsela en su cabeza. Escupieron en su cara, lo golpearon y finalmente lo guiaron por aquel escabroso camino al Calvario. Ahora vivimos por gracia, por medio de creer la obra finalizada de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. La iglesia de Corintios fue amonestada a seguir y celebrando la cena del Señor después de dar cada elemento. La Escritura dice, haced esto en memoria de mí. No solo es hacerlo, sino hacerlo en memoria de Cristo. Para tener memoria de alguien o de algo, primero tenemos que tener conocimiento concerniente a esa persona o cosa. Tenemos que saber lo que Cristo logró por su muerte antes de poder tener memoria de los resultados de su sufrimiento y muerte por nosotros. Actuar según la promesa de Dios trae resultado que Dios dijo y traerá. Les repito, actuar según la promesa de Dios trae resultado que Dios dijo y traerá. La Escritura dice en Romanos 10:11, ningún hombre que crea en Él, que se adhiera a, se atenga a y confiese en Él, jamás, gente, será avergonzado o desilusionado. Traducción amplificada. Vaya a la mesa de comunión, sabiendo que sus pecados están perdonados y que por su herida usted es sanado. Esto no depende de los sentimientos que usted pueda o no tener, depende de los logros de nuestro Señor Jesucristo. Al hacerle servido el pan, recuerde que Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros fue partido. Con creencia reciba y dele gracias a Dios por su integridad, tanto física como espiritual. Me gustaría cerrar con... Vamos a ver primero Filipenses 3, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 y el 4:1. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pudo también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, estas son palabras de nuestro Señor, de Pablo a la iglesia de Filipenses, pero son palabras de nuestro Dios. Así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amado. Y toda esta palabra nos lleva a estar firmes, nos lleva a estar bien arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Yo soy una persona que me gustan mucho los poemas que se han escrito acerca de estos temas, y quiero leerles uno para cerrar, y espero que sea para su gozo y su bendición. Dice, Jesucristo es el camino. Él es quien me buscó de entre las tinieblas. Él es quien me dio acceso a Dios, aún es mi mediador. Él es quien me salvó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Él es quien me dio el nuevo nacimiento de la vida eterna de Dios, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él es quien me dio remisión de pecados y continúa dándome perdón de pecados. Él es quien me llenó de capacidad mediante la presencia de Dios en Cristo, en toda la plenitud de Dios, de Espíritu Santo. Él es quien me fue hecho mi sabiduría, justificación, santificación y redención.
Él es quien me llamó y me sentó en los lugares celestiales. Él es quien me dio gozo, paz y amor. Él es quien me nombró como portavoz de la palabra de Dios, sea yo hallado fiel a ese llamamiento. Él es quien es todo en todo para mí, a fin de que yo pueda dar todo por Él. Él es quien es el Hijo unigénito de Dios. A pesar de mis faltas y debilidades humanas, procuro amarlo a Él con todo mi ser. Víctor Paul Witt.